Despertar sagrado, secretos ocultos de la paz y la confidencialidad espiritual en cada mañana. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto, pero allí estaba, en la calma de la mañana, sintiendo cada pulso de mi ser y el peso del silencio. Los pájaros cantaban en el fondo, un canto suave que parecía susurrar verdades olvidadas. Mi camino comenzó en una pequeña habitación, iluminada por la luz dorada del amanecer. La energía era palpable, como si el aire estuviera cargado de susurros de lo divino. Pero, en mi interior, había dudas. La vida me parecía un laberinto de preocupaciones y miedos. La búsqueda de respuestas me había llevado a este instante, sentada en un cojín desgastado, respirando hondo. Sin embargo, mientras cerraba los ojos, empecé a notar cosas inusuales. Un rayo de luz danzaba en la pared, trazando patrones que se sentían sagrados. Y en el silencio profundo, una voz suave se hacía eco: busca la paz en tu interior. Momentos así son comunes, pensé. Pero esa mañana, había algo diferente. El aire vibraba con significado, los sueños de la noche anterior regresaban a mí. Imágenes extrañas, símbolos flotantes que se desvanecían antes de que pudiera entenderlos. Un ojo gigante, estrellado, me miraba desde el fondo de la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Preguntas sin respuesta empezaron a surgir. ¿Qué significaban? ¿Por qué se manifestaban en mi mente? La tensión crecía, como si el universo estuviera apretando cada fibra de mi ser. Cada latido de mi corazón resonaba con dudas. La paz que había buscado con tanto fervor parecía más un espejismo. ¿Podía realmente encontrar la claridad? ¿O estaba destinada a vagar en la incertidumbre? Justo cuando pensaba que el silencio jamás se rompería, una ráfaga fría de viento barrió mi habitación. Me estremecí, un susurro en el aire: recuerda quién eres. Abrí los ojos, pero la luz ya no danzaba. La habitación se sentía vacía, como si la magia se hubiera desvanecido. Las preguntas llenaron el espacio. ¿Qué significaba esa frase? ¿La voz era un signo? Mientras mis pensamientos giraban en un torbellino, sentí que la respuesta estaba allí, a un paso. Pero, ¿cómo alcanzarla? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Un nuevo día se deslizaba por la ventana, y a pesar de la inquietud que pulsaba en mi interior, sentía que el eco de aquella voz aún resonaba en mi mente. Decidí que no podía quedarme allí, atrapada entre las paredes de mis pensamientos. De alguna manera, tenía que salir, explorar, sentir el mundo más allá de mi habitación. Con el corazón latiendo con una mezcla de emoción y miedo, vestí una camiseta simple y unos pantalones cómodos. La luz del sol caía con generosidad sobre la tierra, iluminando cada rincón con la promesa de un nuevo comienzo. Me dirigí al parque cercano, un lugar donde la naturaleza se entrelazaba con la vida urbana, un bálsamo para el espíritu. Al caminar por los senderos, mis sentidos se agudizaron. Los colores vibrantes de las flores se mezclaban con el susurro del viento entre los árboles. Era un recordatorio de la belleza que existía, incluso en medio de la confusión. Inspiré profundamente y permití que la fragancia del aire fresco me llenara. De pronto, noté a un anciano sentado en una banca, con ojos profundos que parecían abarcar el tiempo mismo. Algo en su presencia me atrajo. Sentía que traía una sabiduría ancestral. Sin dudar, tomé asiento a su lado. ¿Qué buscas, hija?, preguntó con una voz templada y serenidad en su mirar. Me quedé en silencio, buscando la respuesta en mi interior, pero solo encontré más preguntas.
La voz que había escuchado esa mañana resonaba nuevamente: recuerda quién eres. Olvidando mi timidez, le compartí mis sueños y visiones, expresando mis dudas y la sensación de desasosiego que me acompañaba. Con una sonrisa que iluminaba su rostro, el anciano me habló de la conexión entre la búsqueda de la verdad y el autodescubrimiento. Sus palabras eran como un hilo de oro entretejido a través de historias de quienes habían andado caminos similares antes que yo. Habló sobre la importancia de escuchar a la intuición, de no apresurarse a encontrar respuestas, sino de involucrarse en el viaje mismo. Me contó sobre un ritual antiguo que lo había guiado durante años. Cada mañana, al despertar, escribe 3 cosas por las que estés agradecida, sugirió. Eso abrirá las puertas a la claridad que buscas. Su mirada, profunda y accesible, parecía atravesar las capas de mi ser. Al separarnos, el sol comenzaba a ocultarse, dando paso a un suave crepúsculo que bañaba el parque en un tono dorado. Caminé de regreso a casa, con el corazón más ligero, como si la conversación hubiera deslizado un velo de confusión de mis ojos. De vuelta en mi habitación, mi mente se llenó de imágenes: el ojo estrellado, el susurro del viento, el anciano sabio. Sentí que comenzaba a entrelazarse un patrón, una red de sabiduría que se extendía más allá de lo visible. Recordando las 3 cosas por las que estaba agradecida, decidí hacerlo. Al tomar un cuaderno y un bolígrafo, dejé que cada letra fluyera de mi corazón y dejara su impronta en la página, pero, al cerrar el cuaderno y reflexionar sobre lo que había escrito, un nuevo rayo de luz pareció nacer ante mí, iluminando el camino que aún me faltaba por recorrer. Justo cuando pensaba que había dado un pequeño paso hacia adelante, un nuevo eco me golpeó: a menudo, las respuestas que buscamos no son las que necesitamos realmente. Y con esto, surgió en mí una inquietante pregunta: ¿qué respuesta aún me eludía y qué misterios debía desentrañar para recordar verdaderamente quién soy? El día siguiente amaneció con un susurro de esperanza, una energética vibración en el aire que prometía algo nuevo. Me desperté con las primeras luces del alba, el cielo aún aderezado de tonos pastel. Repetí la práctica que me recomendó el anciano, escribiendo las 3 cosas por las que estaba agradecida. La calidez del reconocimiento se hizo un refugio en mi pecho. Después de mi ritual matutino, sentí una irresistible llamada hacia el bosque que colindaba con el parque. Nunca había explorado sus profundidades, pero algo en mi interior murmuraba que allí podría encontrar nuevas respuestas. Con un ligero nudo en el estómago, reuní un poco de valor y emprendí mi camino. A medida que avanzaba, los árboles se erguían como guardianes silenciosos, cubriendo el sendero con un filtro de luz dorada que danzaba a través de las hojas. Los sonidos de la naturaleza se entrelazaban en un canto armónico, y me dejé llevar por la melodía que me decía que estaba en el lugar correcto. Al poco tiempo, llegué a un claro que se abrió ante mí como un cofre del tesoro. En el centro, una piedra antigua, cubierta de musgo, parecía invitarme a acercarme. Al pisar el terreno con cautela, noté cuerpos de mariposas entrelazarse en un baile despreocupado, reflejando la fragilidad y belleza del momento. Me senté sobre la piedra, sintiendo que se erguía como un vínculo entre el pasado y mi presente. Mirar a mi alrededor me llevó a observar algo curioso en el terreno. Unas extrañas marcas parecían invertir su símbolo en la tierra, espirales que se entrelazaban, formando un patrón que resonó en mi interior. En aquel momento, una visión inundó mi mente: una mujer, en un entorno etéreo, con ojos llenos de sabiduría y un rostro que reflejaba el tiempo. Me habló sin palabras, revelando fragmentos de un conocimiento ancestral, de una conexión profundamente arraigada con la tierra. Mis manos se auparon instintivamente al aire, como si buscaran tocar el misterio que estaba por desvelarse. De repente, un viento suave colisionó conmigo, susurrando secretos incomprensibles y arrojando hojas secas en un remolino a mi alrededor. Sentí que cada hoja era un recuerdo. Mi vida entera pasaba como un río en mi mente, los momentos felices danzando junto a los oscuros. Cerré los ojos y permití que la energía del lugar fluyera dentro de mí. Una ola de comprensión se apoderó de mi ser, como si todo lo vivido hubiera sido necesario, cada pérdida, cada alegría, configurando mi esencia. Me acordé de las palabras del anciano, sobre involucrarse en el viaje.
Había tanto por descubrir, tanto por experimentar. Y, como si el universo haya escuchado mis pensamientos, la visión de la mujer apareció de nuevo, pero ahora con una pregunta en sus ojos: ¿estás lista para soltar lo que no te sirve, hija del destino? Abrí los ojos. El claro vibraba con una energía palpable. Esa pregunta retumbó en mi mente, haciéndose eco en mi alma. Sin embargo, solo podía pensar en el sentido de pertenencia, la necesidad de amistarme con mis sombras y aprender de ellas. Era más que un simple paso, era un llamado a la acción. Regresé por el sendero, las preguntas y visiones resonando en mí como un mantra. ¿Qué debía soltar para realmente alcanzar la paz? ¿Qué sombras seguían ancladas a mi ser, esperando ser liberadas? Vería el reflejo de la sabia mujer en el espejo de mi vida a partir de ahora. Con cada paso que daba, me acercaba un poco más a la respuesta, con la certeza de que el viaje apenas comenzaba. El regreso al hogar estuvo impregnado de esa energía transformadora que aún me acompañaba. Los árboles, que antes parecían meras sombras al borde de un camino, ahora eran parte de un relato mayor, susurrando historias de tiempos lejanos que se entrelazaban con el latido de mi propio corazón. Al llegar a casa, decidí tomar un cuaderno antiguo que había pertenecido a mi abuela, un objeto olvidado en la estantería que ahora parecía reclamar su lugar en mi vida. Me senté en la mesa del comedor, la luz suave del atardecer bañando la habitación. Con cuidado, abrí el cuaderno y descubrí una serie de notas, dibujos y reflexiones que mi abuela había dejado plasmados en sus páginas. Cada garabato era como un eslabón perdido de su esencia, su búsqueda espiritual, sus anhelos y, sobre todo, sus luchas. Mientras leía, sentí que estaba conectando con una herencia que había permanecido oculta, como las raíces de un árbol que se extienden por debajo de la superficie, invisibles pero fundamentales. Una de las anotaciones captó mi atención de inmediato: la verdad reside en aquello que tememos enfrentar. El eco de esas palabras reverberó en mí, y comprendí que estaba ante una pista crucial. Las sombras más profundas de mi ser estaban esperando ser reveladas, quizás con la misma impaciencia que había mostrado el bosque al llamarme. Esa idea se sentó frente a mí, poderosa y desafiante. Decidí que era momento de profundizar. Al caer la noche, sentí el impulso de crear un espacio sagrado en mi habitación. Encendí algunas velas y reuní objetos que simbolizaban mi viaje: una pluma para la comunicación, una piedra de cuarzo para la claridad y una pequeña figura de arcilla que representaba la conexión con mis ancestros. Colocándolos en un círculo, cerré los ojos y respiré profundamente, permitiendo que el ritmo de mis inhalaciones me guiara hacia una meditación que prometía ser reveladora. En la quietud de ese momento, la imagen de la mujer sabia emergió nuevamente. Ahora, en lugar de esperar una pregunta, me ofreció un escenario, un camino en el que podía ver lo que temía enfrentarse. La visión se tornó vívida, una serie de puertas se extendían ante mí, cada una representando diferentes aspectos de mi vida: relaciones rotas, sueños no cumplidos, recuerdos que desearía olvidar. Con el corazón latiendo con fuerza, me vi a mí misma frente a estas puertas. La incertidumbre se mezclaba con el deseo, y comprendí que si quería avanzar hacia la paz, debía decidir abrir al menos una de ellas. Mi mente giraba en un torbellino de pensamientos, pero más allá del miedo, había una chispa de curiosidad. ¿Qué podría revelar cada puerta si me atrevía a cruzarla? Así, mientras mi aliento se calmaba, una sensación de empoderamiento comenzó a tomar forma. Abrí los ojos lentamente en mi habitación, sintiendo la resaca de la meditación todavía zumbando en mi interior. La decisión era mía, pero el impulso de moverme hacia lo desconocido se hacía más fuerte con cada latido. Preguntándome qué revelaciones estaban esperando al otro lado, tomé mi cuaderno y comencé a escribir con fervor. Hoy elijo enfrentar mis sombras, expandir mis límites y seguir el camino hacia mi verdad. A medida que las palabras fluyeron, una nueva pregunta brotó en mi mente, un susurro que invitaba a la exploración: ¿qué puerta abriré hoy para acercarme a la esencia de quien realmente soy? En el eco de esa incertidumbre, la noche me rodeó, llena de posibilidades, preparándome para el inevitable viaje hacia adentro una vez más. El alba se filtró por la ventana, tiñendo la habitación de suaves matices dorados.
Con un renovado sentido de propósito, decidí que era el momento de explorar el umbral que había visualizado en mi meditación. Me levanté, sintiendo que la energía de la mañana vibraba en mis venas, como si la vida misma me animara a dar el primer paso. Al mirar el cuaderno de mi abuela, recordé la frase que resonó en mi corazón la noche anterior. La verdad reside en aquello que tememos enfrentar. Al cerrar los ojos un instante, le pedí ayuda a su espíritu. Quería que me guiara para dar ese salto hacia lo desconocido. La conexión me envolvió, y una tranquilidad profunda me llenó, como si la presencia de aquellos que habían caminado este camino antes que yo, me alentara a avanzar. Decidí que el primer paso sería abrir la puerta a la relación con mi madre. Una conexión agridulce que había sido enredada en malentendidos y heridas pasadas. Siempre había temido la conversación con ella, temiendo que los recuerdos emergieran en forma de reproches, pero también sabía que la sanación solo podría llegar si era valiente. Con ese pensamiento, tomé una respiración profunda y comencé a escribir una carta. Fue un acto de desahogo, de liberación. Me di cuenta de que cada palabra se convertía en una apertura a la posibilidad de comprender y ser comprendida. Mientras redactaba, recuerdos olvidados aparecían como sombras danzantes en la luz de la mañana, risas compartidas, momentos de alegría, y también discusiones difíciles que habían dejado cicatrices. Pero en ese espacio de escritura, entendí que cada experiencia, positiva o negativa, era parte de un tejido más amplio que formaba nuestra historia. El reloj avanzó y, tras terminar la carta, sentí una inquietud en mi pecho. Era hora de entregársela. El camino hacia el hogar de mi madre parecía más corto y más claro en ese momento. Paseé por las calles con cada paso sintiendo que dejaba atrás un peso inquebrantable. El aire fresco me llenaba de esperanza y, en el fondo, un deseo de reconciliación. Al llegar, el sonido familiar del piano que solía tocar de fondo me recibió. Me senté en la mesa de su cocina, y sin preámbulos, le entregué la carta. Su rostro mostraba sorpresa primero, luego curiosidad. Mientras la leía, sentí un torbellino de emociones, la vulnerabilidad de abrir mi corazón y la posibilidad de que, quizás, tanto ella como yo podríamos finalmente hacer un espacio para el perdón. Pasaron los minutos, y cuando levantó la mirada, su expresión era una mezcla de comprensión y compasión. Hay mucho que necesitamos hablar, dijo en un tono sereno, y en ese instante supe que había abierto no solo una puerta, sino un compás que podría cambiar el rumbo de nuestra relación. Tras esa conversación, regresé a casa luminoso y exhausto. Reflexioné sobre el camino que había elegido y las puertas aún por abrir. Sabía que este era apenas el comienzo, y con cada conversación podría desenterrar más joyas ocultas de mi pasado. Esa noche, antes de dormir, me senté en mi espacio sagrado nuevamente. Las velas parpadeaban suavemente y, mientras respiraba hondo, pregunté en voz alta, ¿qué otras puertas debo abrir para descubrir la esencia de mi ser en este viaje? En un susurro de la brisa que entraba por la ventana, sentí que la respuesta se acercaba, como una revelación escondida detrás de la próxima sombra que aún debía enfrentar. A la mañana siguiente, desperté con el canto de un pájaro que parecía llamar mi atención desde más allá de la ventana. Era un canto único, melódico, que resonó en mi interior como un eco de antiguas esperanzas. Me levanté, aún impregnada de la claridad que había encontrado en la conversación con mi madre, y decidí que hoy sería otro paso hacia la luz de mi verdad. Mientras me preparaba para salir a caminar, recogí el cuaderno de mi abuela y lo llevé conmigo. Qué mejor manera de honrar su legado que escribiendo mis pensamientos en el mismo lugar donde ella dejó sus sabidurías. Caminé hacia el parque cercano, donde la naturaleza parecía vibrar con todo lo que tenía para ofrecer. La frondosidad de los árboles, el murmullo del viento y el susurro del arroyo me abrazaban, recordándome la conexión profunda que siempre había tenido con el mundo que me rodeaba. Al llegar a un claro donde el sol brillaba a través de las hojas, me senté sobre un banco de madera desgastada. Abrí el cuaderno y comencé a escribir. Cada palabra fluyó fácilmente, como si los espíritus de mis antepasados me impulsaran con una fuerza sagrada. Reflexioné sobre la conversación con mi madre y la importancia de la reconciliación.
No solo con ella, sino también conmigo misma y con las decisiones que había tomado en el pasado. Mientras escribía, una visión comenzó a introducirse en mi mente, un camino serpenteante rodeado de árboles gigantescos, cada uno de ellos llevaba nombres grabados, los nombres de mis seres queridos que ya no estaban. Me vi caminando por ese sendero, dejando atrás los miedos y abrazando el amor que aún permanecía. Había algo místico en ello, una especie de guía que me instaba a seguir ese camino y a honrar la memoria de quienes habían influenciado mi vida. De repente, un viento más fuerte sopló, como si la naturaleza misma respondiera a mis pensamientos. Cerré los ojos, y en ese instante pude sentir la energía de mis seres queridos pululando a mi alrededor. En la distancia, vi figuras que se desvanecían, como espejos de tiempo. Comprendí que el viaje no era solo sobre mí, sino también sobre lo que ellos habían vivido, sus sacrificios y sus enseñanzas. Cada miedo que había enfrentado, cada esperanza alimentada, las había traído hasta aquí. Decidí que sería importante expresar agradecimiento. Sin pensarlo dos veces, empecé a hablar en voz alta, agradeciendo a cada uno de ellos por sus enseñanzas, por lo que había aprendido gracias a sus historias. Me sentí sostenida por una energía amorosa, como si sus espíritus respondieran con un abrazo cálido. Al concluir mis palabras, una idea se formó claramente en mi mente: es momento de compartir tus verdades con otros. La fragilidad de nuestra conexión humana era un puente a la sanación colectiva. Mi corazón se agitó de posibilidades. ¿Cuántas personas también necesitaban liberarse de sus propios miedos, tal como lo había hecho con la carta a mi madre? Mientras me levantaba del banco, comprendí que cada conversación y cada historia compartida podría ser una llave para abrir las puertas en el corazón de otros. Con el cuaderno aún en mi mano, me pregunté: ¿quiénes en mi vida sentirían el impulso de abrirse, y qué verdades profundas podría desenterrar en el proceso? Regresé a casa con la mente en ebullición y un sentido de dirección renovado. Las palabras fluyeron en un torrente mientras escribía una nueva entrada en el cuaderno: la verdad es un fuego que purifica, pero para encenderlo, primero debemos atrevernos a compartir nuestras sombras. En ese momento, sentí que el viaje apenas comenzaba, lleno de promesas de conexión e iluminación. Esa noche, al sentarme nuevamente en mi espacio sagrado, me adentré en la meditación. Pregunté con firmeza: ¿qué pasos debo seguir para compartir mi verdad y, al hacerlo, ayudar a otros a sanar? Esperando que en la quietud que siguiera, se revelara un nuevo camino ante mí. La mañana siguiente, desperté con una claridad renovada, como si la neblina de la confusión se hubiera disipado durante la noche. El canto del pájaro, nuevamente a través de la ventana, me pareció ahora un llamado más profundo. Había un sentido de urgencia en su melodía que resonaba en mi pecho, como si el universo me dijera que era momento de actuar. Decidí regresar al parque, llevando consigo el cuaderno y una pequeña bolsa con algunas impresiones de las cartas que había escrito, incluyendo la que había enviado a mi madre. Quería estar abierta a la guía que el entorno me ofrecía. Me dirigí al claro donde había escrito, ansiosa por experimentar de nuevo aquella conexión mágica. Al llegar, respiré profundamente, llenándome de los aromas de la tierra húmeda y la frescura del aire. Me senté en el mismo banco, pero esta vez, decidí no escribir inmediatamente. En cambio, cerré los ojos y dejé que los sonidos del entorno me envolvieran: el murmullo del arroyo, el susurro de las hojas, el canto de los pájaros. Al sumergirme en esa sinfonía natural, sentí que mi ser se expandía, como si cada inhalación trajera consigo nuevas verdades. Imaginé el sendero de árboles que había visto la víspera. Esta vez, sin embargo, algo había cambiado. En lugar de solo observar, sentí que estaba caminando por ese camino. Cada paso me acercaba a un árbol en particular, uno que tenía un tronco imponente y hojas doradas que brillaban bajo la luz del sol. Al llegar a él, vi un nuevo nombre grabado: Elizabeth. Me llené de curiosidad. ¿Quién era ella? En ese instante, una imagen surgió en mi mente: una mujer de mirada firme y sonrisa cálida, cuya energía era familiar y reconfortante.
Era como si había conocido su esencia en sueños o en historias contadas a la luz de las velas. Quería saber más. Abrí los ojos, ansiosa por descifrar ese misterio. ¿Qué quería decirme Elizabeth? ¿Qué lecciones traía consigo? Mientras reflexionaba, un suave viento comenzó a soplar, y sentí casi como si diera la bienvenida a un nuevo conocimiento. Durante aquel momento de silencio, una frase resonó en mi interior: la conexión no solo es con los que partieron, sino con aquello que nos dejaron. Comprendí que cada uno de ellos había sembrado semillas en mi vida, y Elizabeth había sido una de ellas. De repente, una idea brillante me iluminó el camino: organizar un pequeño encuentro en el que las personas compartieran sus propias historias. Un círculo sagrado donde cada voz pudiera ser escuchada y honrada. ¿No sería eso un regalo tanto para los demás como para mí? Imaginé lo poderoso que sería abrir un espacio de sanación, donde cada uno pudiera despojarse de sus sombras y encontrar luz en la vulnerabilidad compartida. Con un renovado sentido de propósito, empecé a escribir en el cuaderno, susurrando las ideas que fluyeron como un manantial. Hacia el final de la página, sentí una oleada de emoción, mi corazón palpitaría al ver a otros unirse, al experimentar la fuerza del amor colectivo. Pero una pregunta brotó en mi mente: ¿cómo invitar a otros a abrirse sin temer al juicio, a revelar sus verdades y a encender ese fuego purificador en ellos? Esa inquietud me acompañó mientras dejé el parque, sintiendo la inminencia del camino por delante. Cada respuesta parecía abrir nuevas preguntas, y el ciclo de descubrimiento se sentía interminable. Así, en la calma de la tarde, me dispuse a dar forma a ese encuentro, consciente de que cada paso que daba era un camino hacia la sanación compartida. ¿Sería suficiente mi voz para guiar a otros a través de sus propios senderos de verdad? La noche llegó rápida y silenciosa, envolviendo la ciudad en un manto de estrellas titilantes. En mi habitación, la iluminación tenue de una lámpara me permitió sumergirme en el cuaderno, mis pensamientos fluyendo como un río. Reflexionaba sobre el encuentro que quería organizar, adentrándome en lo que significaría realmente crear ese espacio. ¿Cómo podría hacer que ese círculo no solo fuera un mero ejercicio de compartir, sino un auténtico viaje de sanación y redescubrimiento? Poner en papel mis intenciones se sentía liberador, y las palabras danzaban ante mis ojos: este será un refugio. Un lugar donde se respete el silencio profundo y la voz de cada alma. Con cada línea que escribía, sentía que la energía del universo se movía a mi alrededor. Pero había algo más, un eco sutil que temía no estar escuchando del todo, una advertencia. A medida que me sumergía en la creación de este espacio sagrado, algo dentro de mí tamborileaba suavemente, sugiriendo que el camino hacia la sanación podría estar lleno de sombras tanto como de luz. Después de varias horas, decidí dar un paseo nocturno, impulsada por la necesidad de clarificar mis pensamientos. La luna llena iluminaba el sendero, y cada sombra parecía contar una historia. Noté que el frío de la noche no antagonizaba, más bien era una compañía que me instaba a adentrarme en lo desconocido. En mi paseo, me encontré con un grupo de jóvenes sentados en un círculo en el parque. Sus risas y murmullos arrullaban el aire, creando un ambiente de camaradería. Me acerqué con curiosidad, y, aunque no conocía a nadie, sentí una impulsión interna que me llevó a unirme a ellos. Vacilé al principio, pero pronto su energía me abrazó. Entre charlas y anécdotas, se abrió un espacio para lo auténtico. Cada uno compartía risas, pero también vislumbres de vulnerabilidad. Y en medio de la conversación, uno de ellos mencionó una palabra que resonó en mi pecho: sanación. Durante un instante, los rostros de aquellos jóvenes se transformaron, la risa se volvió más profunda, como si una corriente de conexión nos envolviera. Propuse un ejercicio simple: que cada uno escribiera una palabra o frase que representara su propia lucha. Sin dudar, las hojas empezaron a circular. Mientras leía las palabras que compartían, mi corazón se llenó de compasión. Cada una de ellas parecía engranar perfectamente con la idea que había estado cultivando para mi propio encuentro.
Pero al mismo tiempo, sentí un pico de inquietud dentro de mí. ¿Realmente tenía las habilidades necesarias para guiar a otros a un espacio de apertura y conexión? La vulnerabilidad que se desplegaba en ese círculo no era algo que se pudiera forzar, era una danza delicada que necesitaba respeto y sutilidad. Cuando finalmente regresé a casa, la pregunta que llevaba en mi corazón se amplificó: ¿qué sucede si, al abrirme a otros, también revelo mis propias sombras? Esa dualidad resonaba mientras cerraba los ojos. La conexión genuina a menudo nace en la tensión entre luz y oscuridad, entre el deseo de ser visto y el miedo a ser juzgado. Sin embargo, a medida que me dejaba llevar por esa inquietante introspección, también sentí un susurro de confianza. Tal vez el verdadero viaje espiritual no era solo hacia el descubrimiento de lo que cada uno podía compartir, sino en cómo aceptar y abrazar esas partes oscuras de nosotros mismos. Al final de la noche, mientras la luna se ocultaba tras las nubes, una nueva pregunta se formó en mi mente: ¿cómo puedo convertirme en un faro, guiando a otros sin perder de vista mi propia luz? Desperté con la primera luz del día, el suave canto de los pájaros filtrándose a través de la ventana. La calidez del sol se colaba en la habitación, aliviando la resonancia de mi inquietud nocturna. La sensación de renovación envolvía el ambiente, y por un momento, todo parecía posible. La idea de crear ese círculo de sanación maduraba en mi mente, pero ahora se añadían más matices: la importancia de un espacio seguro, donde las sombras pudieran encontrarse con la luz sin miedo al juicio. Me levanté y me preparé para el día, pero antes de lanzarme a las actividades cotidianas, decidí dedicar un tiempo a la meditación. Cerré los ojos y me sumergí en el silencio, buscando la claridad. Un manto de calma cubrió mi mente, seguido por una serie de imágenes que empezaban a surgir: rostros de personas conocidas y desconocidas, cada uno con una historia, un dolor oculto. Sentí la energía que emanaba de esos encuentros, una mezcla de anhelo y esperanza, lo que por un segundo hizo que visualizara el círculo que deseaba crear. Durante la meditación, una pregunta brotó en mi conciencia: ¿cuál es el núcleo de la sanación? Las imágenes empezaron a tejerse en mi mente, dejando huellas de una comprensión más profunda. Recordé fragmentos de mi propia historia, las heridas que habían sido oportunidades disfrazadas, guiándome hacia una mayor compasión. La respuesta empezó a nacer: la sanación es un proceso colectivo, donde cada voz importa y cada silencio tiene su significado. Pero, ¿cómo podía asegurar que ese espacio que creara recibiría la esencia compartida de sanación que realmente necesitábamos? Después de meditar, me dirigí a un café local que solía ser un santuario para mí. La familiaridad del ambiente me envolvía, y sentí el impulso de escribir. Pedí un té chai y, mientras esperaba, tomé mi cuaderno. Las palabras volaban de mi mano como mariposas, cada página inundada de sueños y desafíos, reflexionando sobre cómo estructurar ese encuentro inicial. Acentuaba la intención de mantener la confidencialidad y que cada uno se sienta responsable de su propia sanación. Mientras escribía, noté a una mujer sentada en una mesa cercana, observándome. Su mirada, serena y profunda, parecía contener un universo de historias. Había algo en ella que me hacía sentir que había experimentado el dolor, el sufrimiento, pero también la búsqueda por la sanación. Con un gesto, le sonreí. Ella sonrió de vuelta y, tras un momento de duda, se acercó. ¿Puedo preguntar qué escribes con tanto entusiasmo?, me preguntó, su voz suave como una melodía. Me sorprendí por la ímpetu de su pregunta, pero algo dentro de mí sentí que debía abrirme. Compartí un poco acerca de mi idea de crear un círculo de sanación y el deseo de ayudar a otros a encontrar su voz. Sus ojos brillaron de entendimiento. Es hermoso lo que planeas. Muchas veces, las personas están listas para sanar, pero no saben por dónde empezar. El poder de la comunidad no se puede subestimar, comentó. Su respuesta resonó en mis profundidades, como si sus palabras fueran una cuerda vibrante tocando una nota que había estado esperando. Nos sumergimos en una conversación profunda, intercambiando historias y reflexiones. Al final, me ofreció compartir su propia experiencia en círculos similares, dejando huellas de aprendizaje y confianza. Antes de despedirse, mencionó una frase que me acompañó:
recuerda, cada luz tiene su sombra, pero en la comunidad, esas sombras pueden danzar juntas. Al regresar a casa, ese encuentro se transformó en un faro de inspiración. Las palabras de la mujer despertaron en mí un nuevo entendimiento. La sanación no solo radica en las experiencias compartidas, sino en el coraje de ser vulnerables ante los otros. Cada historia, cada lucha que se comparte, crea un hilo más fuerte en la red de apoyo que estamos construyendo. Sin embargo, a medida que ese deseo se fortalecía, otra pregunta emergía en mi mente: ¿cómo puedo ayudar a otros a confrontar sus sombras mientras enfrento las mías sin miedo? La incertidumbre se posaba nuevamente, pero esta vez la sentía como parte integral de este viaje. Al caer la noche, cuando el cielo se tiñó de estrellas, una inquietud nueva me abrazaba. ¿Estará el universo listo para escuchar la verdad de nuestras voces, o habrá temores ocultos que aún no hemos sido capaces de enfrentar? El último amanecer llegó, bañando mi habitación con una luz dorada que parecía fluir como un río de energía renovada. La pasión por compartir mis verdades y ayudar a otros a sanar vibraba en cada rincón de mi ser. Había llegado el momento de integrar todas mis experiencias, miedos y esperanzas en un propósito más grande. Mientras me sentaba en mi espacio sagrado, rodeada por las velas encendidas y los objetos que simbolizaban mis raíces y conexión ancestral, sentí que todo lo que había vivido me había traído aquí, a este instante de transformación. Cerré los ojos y reuní todas mis preguntas, esas que me habían acompañado desde el comienzo de este viaje. ¿Qué parte de mi historia necesito revelar? ¿Cómo puedo navegar mis propias sombras mientras guío a otros a través de las suyas? Una vez más, la imagen de la mujer sabia emergió en mi mente, pero esta vez acompañada por una luz intensa. Ella sonreía, y a su alrededor danzaban figuras que representaban cada uno de los momentos clave de mi viaje. Esperé a que hablara, y en lugar de palabras, sentí una ola de sabiduría fluir hacia mí, como un torrente. Comprendí que el camino hacia la sanación no era solo recoger las piezas rotas de uno mismo, sino también reconocer que cada fractura, cada sombra, contenía su propia luz. Abrí los ojos, y durante un instante, todo lo que había aprendido cobró vida: cada conversación compartida, cada lágrima derramada, cada sonrisa sincera. El círculo no solo era sobre mí, era sobre todas esas experiencias entrelazadas que formarían un puente hacia la sanación colectiva. Pero había algo más. No se trataba simplemente de facilitar el encuentro, sino de ser transparente y auténtica en mi propio viaje, mostrando mis propias sombras y vulnerabilidades. Recordé las enseñanzas del anciano en el parque: busca la paz en tu interior. Esa paz solo podría ser alcanzada al aceptar y celebrar todas las partes de mí misma: mis dudas, mis inseguridades, mis anhelos y mis victorias. El verdadero regalo no era solo ser un faro de luz, sino compartir ambas luces y oscuridades con el corazón abierto. Con esta revelación clara en mi mente, comencé a escribir en mi cuaderno, dejando fluir mis pensamientos. Hoy elijo ser un guía valiente, no a pesar de mis sombras, sino a través de ellas. Las letras aparecieron en la página como si mi alma estuviera hablando, y cada palabra estaba impregnada de un nuevo sentido de propósito. Cuando llegó el día del encuentro, me encontraba con una mezcla de emoción y un atisbo de nerviosismo. El lugar que había elegido era un pequeño espacio rodeado de naturaleza, donde el sol podía filtrarse a través de las hojas creando un ambiente acogedor. Los participantes comenzaron a llegar, y al verlos, el amor y la esperanza se apoderaron de mí. Cada historia compartida fue un regalo, un destello de luz, y al abrirme, vi cómo también ellos comenzaban a revelar sus propias sombras. Me sentí conectada a la energía de todos, como si sus experiencias se integraran en una danza sagrada. En ese momento, comprendí que la verdadera esencia de la sanación radica no solo en compartir nuestras verdades, sino en crear un espacio donde otros se sientan seguros para hacer lo mismo. Mientras las palabras fluían, un sentimiento profundo de paz se asentó en mí. Ya no solo era una guía, era parte de un tejido humano mayor. La revelación de que las sombras pueden ser aliados se iluminó en mi corazón. Juntos, habíamos tejido un espacio donde el miedo era reemplazado por la aceptación, y la vulnerabilidad se transformaba en fortaleza. Al final del encuentro, mientras cada persona se despidió,
Me di cuenta de que había mostrado a otros el poder de ser auténticamente humanos, y al hacerlo, me había mostrado a mí misma el camino hacia la paz que tanto había buscado. Con el corazón rebosante de gratitud, susurré el agradecimiento al universo y a todos los que habían caminado conmigo en este hermoso viaje. Regresé a casa, sintiendo el peso del mundo en mis hombros desvanecerse. Ahora sabía que todos llevamos luces y sombras, y que al aceptarlas, nos volvemos más fuertes y completos. Como una última reflexión, escribí en mi cuaderno: en la aceptación de nuestras sombras, encontramos la luz, en la honestidad, la paz, y en la comunidad, el amor que trasciende al miedo. Y así, me quedé dormida esa noche, envuelta en el abrazo de la suavidad del universo, sintiendo que en mi viaje había encontrado finalmente el hogar.